Construyeron ciudades más grandes que cualquier ciudad europea de su época. Calcularon el año solar con más precisión que los romanos. Y desaparecieron sin que nadie sepa completamente por qué. Estos son 25 datos sobre los mayas que muy pocas personas conocen. Y algunos de ellos van a cambiar completamente lo que creías saber de esta civilización. Dato número 1. Construyeron la pirámide más alta de México y nadie lo sabía. En Chiapas, México, durante años nadie notó que una de las colinas del paisaje no era natural. Era una pirámide de 75 metros de altura. Los arqueólogos del INAH confirmaron que esta estructura de 1700 años de antigüedad había pasado completamente desapercibida, porque una capa de vegetación la hacía parecer una simple elevación del terreno. Es hoy la pirámide más alta de México y estuvo oculta frente a todos durante siglos. Dato número 2. Inventaron el chocolate hace 2600 años. Antes de que existiera la barra de chocolate, antes de que existiera ningún dulce como lo conocemos, los mayas ya procesaban cacao con una sofisticación que los investigadores modernos admiran. Hace al menos 2600 años preparaban una bebida de cacao mezclado con agua, miel, chile y harina de maíz. La pasaban de un recipiente a otro desde altura para crear espuma, y era tan sagrada que solo los nobles y sacerdotes la bebían en ceremonias específicas. Los olmecas lo consumieron antes, pero los mayas hicieron del cacao una ciencia. Dato número 3. Su sistema de escritura es único en las Américas. Las Américas precolombinas tuvieron decenas de civilizaciones avanzadas, pero solo los mayas desarrollaron un sistema de escritura completamente fonético. Podían escribir cualquier sonido de su idioma. Los aztecas usaban pictogramas. Los incas usaban los quipus, cuerdas con nudos. Los mayas usaban glifos que representaban sílabas y palabras completas. Se leían en 2 columnas, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Un sistema tan sofisticado que tardó décadas del siglo XX en ser descifrado completamente. Dato número 4. Sus inscripciones no eran solo astronomía, eran historia. Durante décadas, los estudiosos asumieron que los textos mayas eran exclusivamente astronómicos y religiosos. Fue la arqueóloga Tatiana Proskuriakov quien en los años 50 demostró que las inscripciones también registraban eventos reales de la historia. Nacimientos, coronaciones, batallas, muertes, nombres de reyes y reinas reales. Eventos de hace 1500 años registrados con la misma precisión que una crónica moderna. Su descubrimiento transformó completamente la arqueología maya y permitió reconstruir la historia de una civilización que parecía sin historia escrita. Dato número 5. Escribieron miles de libros. Los españoles los quemaron casi todos. En julio de 1562, el fraile Diego de Landa ordenó la quema de todos los libros mayas que pudo encontrar en la ciudad de Maní, Yucatán. Eran cientos de códices, libros de papel de corteza de higuera, doblados como acordeones, con conocimiento astronómico, médico, histórico y religioso acumulado durante siglos. De toda esa producción intelectual sobrevivieron solo 3 libros completos. El Códice de Dresde en Alemania, el Códice de París, el Códice de Madrid. El propio de Landa escribió después con detalles sobre la cultura maya que había contribuido a destruir, la ironía de la historia. Dato número 6. No predijeron el fin del mundo en 2012. Nunca dijeron eso. El 21 de diciembre de 2012 fue el evento mediático histórico más basado en un malentendido. Los mayas nunca predijeron el apocalipsis. Lo que ocurrió es que ese día coincidió con el final de un ciclo de 5125 años en su calendario de cuenta larga. Era el equivalente a que nuestro calendario llegue al 31 de diciembre y empiece de nuevo el 1 de enero. Un evento de celebración, no de destrucción. Los arqueólogos y expertos en cultura maya lo aclararon repetidamente durante años. Hollywood y los medios eligieron la versión más vendible. Dato número 7. Deformaban los cráneos de sus bebés como símbolo de nobleza. Para los mayas de la élite, la forma de la cabeza era un marcador de clase social.
A los pocos días de nacer, los bebés de familias nobles y sacerdotales tenían la cabeza colocada entre dos tablillas de madera que hacían presión durante meses. El resultado era un cráneo alargado hacia arriba y atrás. Era la forma de cabeza más hermosa y distinguida según los estándares de belleza mayas. También recordaba la forma del maíz, el alimento sagrado de los dioses. Los arqueólogos han encontrado cráneos con esta modificación en sitios de toda Mesoamérica. Dato número 8. Usaban enemas psicoactivos en sus rituales religiosos. Los arqueólogos encontraron vasijas mayas, decoradas con escenas que los dejaron inicialmente sin palabras. Representaban la administración rectal de sustancias psicoactivas como el balché, una bebida fermentada de corteza de árbol. La lógica médica era correcta. La absorción por vía rectal es más rápida y evita el vómito que producían estas sustancias cuando se bebían. Para los mayas no era una práctica recreativa, era una manera de conectar con los dioses y el mundo espiritual. Las vasijas que lo representan son parte de colecciones arqueológicas en museos de México y Estados Unidos. Dato número 9. Sacrificaban niños al dios de la lluvia. El cenote sagrado de Chichén Itzá guardó durante siglos el registro más perturbador de los rituales mayas. Cuando los arqueólogos drenaron y excavaron su fondo en el siglo XX, encontraron más de 120 individuos. Aproximadamente el 80% eran niños de entre 3 y 11 años. Eran ofrendas al dios Chak, señor de la lluvia. En periodos de sequía severa, cuando las cosechas fallaban y el hambre amenazaba, los sacerdotes elevaban la intensidad de las ofrendas. Para una civilización que dependía completamente de la lluvia para alimentar a millones de personas, era la lógica más desesperada del sacrificio. Dato número 10. Inventaron las saunas 3000 años antes que los romanos. Cuando los romanos construyeron sus famosas termas, los mayas ya llevaban 700 años usando baños de vapor. Los temazcales mayas, estructuras de piedra y barro con fuego interior, tienen una antigüedad de hasta 3000 años. Pero no eran simplemente un lugar de higiene, eran centros médicos completos. Los médicos mayas los usaban para tratar el reumatismo, las mordeduras de serpiente, las enfermedades de la piel y para asistir los partos. Eran también espacios rituales de purificación espiritual, la combinación de medicina y ritual que caracterizaba toda la ciencia maya. Dato número 11. Su juego de pelota era sagrado y posiblemente mortal. El juego de pelota maya no era un deporte, era un ritual cosmológico que representaba la lucha entre el sol y la oscuridad. Los jugadores usaban protecciones de algodón grueso en codos, rodillas y caderas, porque la pelota, de caucho puro y 3 kilos de peso, solo podía golpearse con esas partes del cuerpo. El objetivo era pasar la pelota por un aro de piedra a 6 metros de altura. Los bajorrelieves en las canchas muestran escenas de decapitación después del juego. Los historiadores debaten si moría el equipo perdedor o el ganador, que alcanzaría así la gloria de convertirse en ofrenda divina. La respuesta exacta todavía no es definitiva, pero los muros de piedra son muy específicos sobre lo que ocurría. Dato número 12. Los pavos eran dioses. El animal que hoy se sirve en sándwiches y nuggets era para los mayas un ser sagrado, dotado de poderes excepcionales. Los pavos eran tan reverenciados que los gobernantes incluían la palabra pavo en sus títulos reales. Sus plumas decoraban los tocados ceremoniales más importantes. Sus huesos se usaban como instrumentos musicales y aparecen en cientos de representaciones religiosas de la cultura maya. La domesticación del pavo en Mesoamérica fue uno de los grandes aportes de estas civilizaciones al mundo, no como alimento inicialmente, sino como compañero ritual. Dato número 13. Las sequías los destruyeron desde adentro. El colapso de la civilización maya clásica en el sur entre los años 800 y 950 sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Un estudio de 2025 basado en estalagmitas de las grutas Tzamná en Yucatán confirmó algo que los arqueólogos habían sospechado.
Hubo al menos 4 sequías severas de varios años y una megasequía de 13 años continua que comenzó alrededor del año 820. En una civilización que dependía de la lluvia para la agricultura de secano, eso era catastrófico. El hambre fracturó el sistema político. Los reyes divinos que prometían traer la lluvia dejaron de poder hacerlo. Y sin legitimidad divina, los reinos colapsaron uno tras otro. Dato número 14. Hay miles de edificios mayas todavía enterrados en la selva. En 2018, arqueólogos que usaban tecnología LIDAR, un sistema de radar láser desde aviones, escanearon la selva alrededor de Tikal en Guatemala. Lo que encontraron redefinió la comprensión del tamaño de la civilización maya. Debajo de la selva, completamente invisibles desde el suelo, había más de 60,000 estructuras, palacios, pirámides, caminos elevados, sistemas de irrigación, campos agrícolas, una ciudad de proporciones que ningún arqueólogo había imaginado completa. El estimado de población de la región tuvo que revisarse completamente hacia arriba, y los investigadores calculan que el 90% del mundo maya todavía no fue excavado. Dato número 15. Fueron los primeros en usar el cero. El cero es probablemente el concepto matemático más importante de la historia. Sin el cero, no existe la aritmética posicional. Sin aritmética posicional, no existen los números como los conocemos. Sin esos números, no existe la ciencia moderna. Los mayas desarrollaron el concepto de cero de manera independiente alrededor del siglo IV de nuestra era. Lo representaban con un glifo en forma de concha. Europa no adoptó el cero hasta el siglo XII, cuando llegó del mundo árabe. Los mayas lo usaron 700 años antes para construir el calendario más preciso del mundo antiguo. Dato número 16. Sus pirámides son relojes astronómicos perfectos. El castillo en Chichén Itzá no es solo una pirámide imponente, es un instrumento astronómico de precisión milimétrica. Durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol proyecta exactamente 7 triángulos de sombra en la escalinata norte, que ascienden y descienden como una serpiente perfecta, conectando la tierra con la cabeza de serpiente esculpida al pie de la escalera. El efecto dura exactamente 34 minutos. Fue calculado con una precisión que los arquitectos modernos confirman. Si la pirámide tuviera un solo grado de diferencia en su orientación, el efecto no existiría. Lo calcularon sin telescopios, sin computadoras, sin instrumentos de metal. Dato número 17. Sus estándares de belleza eran radicalmente diferentes a los nuestros. Si un maya del periodo clásico te viera hoy, probablemente no encontraría tu apariencia particularmente atractiva. Para ellos, la belleza tenía 3 componentes esenciales. Primero, el cráneo elongado que ya mencionamos. Segundo, los ojos viscos. Los padres colgaban una pequeña esfera entre los ojos de los bebés para inducir el estrabismo permanente. Era la posición de los ojos más elegante posible. Tercero, los dientes. Los mayas de clase alta limaban sus dientes en formas específicas y luego incrustaban piedras de jade, pirita o hematita directamente en el esmalte dental. Los dentistas modernos que han estudiado estas modificaciones confirman que requerían habilidad quirúrgica considerable para hacerse sin matar al paciente. Dato número 18. Eran cirujanos dentales avanzados. Los mayas realizaban procedimientos dentales que los odontólogos modernos estudian con admiración genuina. Suturaban heridas usando cabello humano como hilo quirúrgico, y sus técnicas de incrustación dental eran extraordinariamente precisas. Usaban herramientas de pedernal y obsidiana para perforar el esmalte sin dañar la pulpa del diente. Luego ajustaban piedras de jade u otras gemas con una adhesión tan perfecta que algunos de esos trabajos dentales siguen en su lugar después de 1200 años. Sin anestesia moderna, sin drills eléctricos, solo conocimiento, precisión y herramientas de piedra. Dato número 19. Practicaron el canibalismo. La evidencia arqueológica de canibalismo ritual en la cultura maya es difícil de ignorar. Huesos humanos con marcas de corte consistentes con el procesamiento para consumo fueron encontrados en varios sitios arqueológicos mayas. Las marcas son idénticas a las que aparecen en huesos de animales procesados como alimento.
El consenso académico actual es que el canibalismo existió, pero era ritual y no nutritivo. Los cuerpos de los sacrificados podían ser consumidos por sacerdotes y nobles en ceremonias específicas, como una forma extrema de absorber la energía espiritual del sacrificado. Dato número 20. Construyeron sobre tierras volcánicas activas. La región que eligieron para construir su civilización estaba literalmente sobre el fuego. El territorio maya en Guatemala tiene una cadena de 37 volcanes que atraviesa el país de este a oeste. 3 de ellos son activos hoy: el Volcán de Fuego, el Santiaguito y el Pacaya. Los mayas vivieron con erupciones, terremotos y ceniza como parte de su realidad cotidiana, e incorporaron los volcanes a su cosmología. El fuego que venía de la tierra era manifestación de los dioses del inframundo. En 2018, una erupción del Volcán de Fuego mató a más de 100 personas. La tierra sigue activa. Dato número 21. Nunca usaron herramientas de metal. Toda la civilización maya, las pirámides, los calendarios, las esculturas, la astronomía, la cirugía dental, construidas sin una sola herramienta de metal. Mientras los europeos y asiáticos trabajaban el bronce y el hierro, los mayas perfeccionaron el trabajo con piedra hasta niveles que asombran a los ingenieros modernos. La obsidiana, el vidrio volcánico negro, produce el filo más agudo del mundo natural. Cirujanos modernos usan bisturíes de obsidiana para ciertos procedimientos porque el filo es más preciso que el acero. Los mayas lo sabían hace 3000 años y construyeron una civilización entera con esa tecnología. Dato número 22. Nombres comunes de hoy vienen del maya. Los mayas nombraban a sus hijos según el día del calendario en que nacían. Cada día del calendario maya tiene un nombre asignado con significado específico. Cuando los españoles llegaron y bautizaron a los mayas, adaptaron esos nombres al español. El resultado es que nombres completamente ordinarios en el español actual tienen origen maya. Fabio, Eloy, Humberto son adaptaciones de nombres mayas del calendario. Sin saberlo, miles de personas llevan nombres con más de 2000 años de historia. Dato número 23. Conocían la órbita de Venus con precisión astronómica. El caracol de Chichén Itzá es un observatorio astronómico maya cuyo diseño en espiral está específicamente calculado para rastrear la órbita de Venus. Venus era para los mayas la estrella de la guerra. Su posición determinaba los momentos apropiados para las batallas. El Códice de Dresde, uno de los 3 libros mayas supervivientes, contiene tablas de Venus que calculan sus ciclos con una precisión asombrosa. El error acumulado en sus cálculos de la órbita de Venus es de solo 2 minutos cada 500 años, sin telescopios, sin matemáticas más allá de lo que sus propios astrónomos habían desarrollado. Dato número 24. Sus herederos siguen vivos y son millones. Los mayas no desaparecieron. Esa es probablemente la confusión más común sobre esta civilización. Lo que desapareció fue el sistema político centralizado del periodo clásico, pero el pueblo maya siguió existiendo. Hoy hay aproximadamente 6 millones de personas que se identifican como mayas en México y Guatemala. El 40% de la población guatemalteca es de origen maya. Hay más de 800,000 personas que hablan lenguas mayas en México. Sus tejidos, su cocina, su calendario, sus ceremonias siguen vivos. La civilización que estudiamos no está en el pasado, está en el presente. Dato número 25. Su herencia está en peligro. Todo lo que aprendimos hoy viene de lo que sobrevivió. Los 3 libros que no quemaron los españoles, las piedras que los siglos no destruyeron, los objetos que los arqueólogos excavaron antes que los saqueadores, porque hay un problema activo y urgente en la región maya. Los huecheros, como se llama a los saqueadores de sitios arqueológicos en Guatemala y México, extraen objetos de jade, cerámica y oro para venderlos en el mercado negro internacional. Cada objeto extraído ilegalmente es historia perdida para siempre.
No solo por el objeto en sí, sino porque el contexto arqueológico donde estaba y en qué posición es la mitad de la información. Y ese contexto no puede recuperarse una vez que el huechero pasó. 25 datos y todavía hay 90% del mundo maya sin excavar. La civilización que durante siglos durmió debajo de la selva sin que nadie lo supiera. La que calculó Venus con 2 minutos de error en 500 años sin telescopio. La que inventó el cero, que hace posible el mundo digital en que estás viendo esto ahora. La que sigue viva en 6 millones de personas que llevan su historia en la sangre. Esto fue Voces del Ayer. Si llegaste hasta acá, ya sabes más de los mayas que el 90% de las personas. Y si este video te sorprendió, el like le dice al algoritmo que hay gente que quiere más contenido así. La suscripción te significa que el próximo dato increíble te llega solo, sin que tengas que buscarlo. Nos vemos en el próximo video.